Supongo que todos tenemos un sitio que recordamos sin haberlo buscado. Un lugar al que llegamos por casualidad y que se nos queda grabado por razones que no llegamos a comprender del todo. El mío era una tienda. Pequeña, vieja y completamente fuera de lugar. La encontré una tarde cualquiera, caminando por una calle por la que había pasado cientos de veces. Era una calle estrecha, con edificios antiguos y locales medio vacíos, de esos que sobreviven más por costumbre que por los clientes que tienen. No iba con prisa. Ni siquiera tenía un destino claro. Solo caminaba, como hago a veces cuando necesito despejarme. No fue el cartel, porque no tenía ninguno. Tampoco fue el escaparate, lleno de polvo. Ni tampoco los colores, porque era más bien algo monótono. Lo que me hizo detenerme fue un sonido. Uno muy sutil, pero que me llegó de forma muy clara. Tic-tac. Al principio pensé que me lo estaba imaginando, que sería alguna alarma en una ventana abierta o tal vez el reloj de alguien que acababa de pasar junto a mí. Pero no. El sonido venía del otro lado del cristal, de aquella tienda sin nombre, de aquel escaparate polvoriento y apagado. Me acerqué sin pensarlo, movido por una curiosidad que tampoco era muy intensa. Era sutil, suave, como si me dijera, mira. Solo eso, mira. Y lo hice. Detrás del cristal había relojes. Docenas. Tal vez incluso más. Relojes de pared, de bolsillo, de mesa, de péndulo, de todos los estilos y de todas las épocas. Algunos relucían, otros ya estaban cubiertos de polvo, casi relegados al olvido. Pero todos funcionaban. Lo extraño era que ninguno marcaba la misma hora. Me quedé allí de pie unos segunditos, sin moverme, observando el caos ordenado de ese escaparate que parecía congelado en otra época, y entonces lo supe, que iba a entrar. No porque me hiciera falta un reloj, tampoco es porque me interesaran tanto las antigüedades, ni siquiera porque tuviera que hacer algo allí. Iba a entrar porque me lo pedía. No sabía el qué. Quizá fue el sonido, o la sensación de que no era yo el que encontró la tienda, sino que parecía que era la tienda la que me había encontrado a mí. La puerta no hizo ningún sonido, ni un crujido, ni el típico campanilleo de las tiendas antiguas, nada. Solo un leve empujón y ya estaba dentro. Al principio me costó un poco ver. La luz era tenue, como filtrada por el polvo acumulado en las ventanas, pero cuando mis ojos se acostumbraron fue como si hubiera entrado en otro siglo. La tienda en sí no era grande, pero estaba repleta. No de cosas sin sentidos, ni desordenadas, no. Era un espacio saturado, sí, como un caos ordenado, como si fuera con un orden casi ritual. Había relojes por todas partes, colgados de las paredes, alineados en estanterías de madera, apoyados en vitrinas cubiertas con tela y hasta en el suelo, junto a algunas cajas abiertas llenas de engranajes, esferas sueltas y resortes diminutos. Algunos tic-taqueaban de forma pausada, otros iban a toda velocidad, y juraría que había alguno que marcaban los segundos hacia atrás. El aire estaba cargado de un olor peculiar, una mezcla entre madera vieja, aceite de máquina y ese aroma difícil de describir que tienen las cosas que llevan mucho tiempo quietas. No era desagradable, al contrario. Me recordó a los domingos en casa de mi abuelo, cuando abrí una caja de herramientas antiguas y el mundo se volvía un poco más lento por un rato. Avancé con cuidado, sin saber si estaba permitido tocar algo o siquiera caminar por allí. No había nadie a la vista, solo los relojes, latiendo como corazones sincronizados a su propia voluntad. Algunos estaban parados, otros marcaban horas improbables, las 3:17,
las 11 menos 11, las 5:59 exactas. Por un momento me pregunté si alguien los habría puesto así a propósito, o si cada uno tenía sus propias razones para marcar lo que marcaba. Y entonces lo vi. Al fondo, justo detrás de un mostrador de roble oscuro, había un hombre sentado. No lo vi al entrar. Tal vez por la luz o porque no se movía. Estaba 100% inmóvil, con las manos juntas sobre la mesa y los ojos fijos en algún punto indeterminado del suelo. Era tan delgado que el cuerpo parecía formar parte del mobiliario. Solo cuando levantó ligeramente la cabeza me di cuenta de que me había visto entrar desde el principio. No me dijo hola, ni bienvenido, ni preguntó qué estaba buscando. Solo levantó la mirada un instante y dijo con una voz bajita, casi susurrante: «Pasa». Lo dijo sin gesticular, sin levantar la mano ni cambiar la expresión de su cara, como si supiera perfectamente que yo ya iba a hacerlo. Me acerqué despacio al mostrador, tratando de no parecer incómodo, aunque en realidad sí que lo estaba. El anciano me seguía con la mirada, pero sin mover la cabeza. Sus ojos eran claros, de un gris casi blanco, y no parpadeaba. Me observaba con la calma de quien no tiene prisa por saber, porque ya lo sabe ya. Me detuve a unos pasos con un reloj en la mano. Era el de mi abuelo, un omega de cuerda con correa de cuero, agrietada, y una esfera manchada por los años. No funcionaba desde hacía décadas, pero siempre había estado en casa, guardado en un cajón, como esas cosas que uno no tira, aunque no sirvan de nada, solo porque pertenecieron a alguien que ya no está. ¿Lo puede arreglar?, le pregunté. No me respondió enseguida. Solo extendió la mano, abierta, sin emitir ninguna palabra. Se lo tendí con cierto reparo, y al entregárselo sentí un pequeño impulso de no soltarlo, como si algo dentro de mí dudara en el último segundo. Pero lo solté. Él lo tomó con suavidad, como si fuera frágil, y lo sostuvo durante unos segundos, sin girarlo, sin abrirlo, sin examinarlo de verdad, como si ya supiera qué tenía solo con tocarlo. ¿Nombre completo?, preguntó entonces, sin levantar la vista. Me pilló en fuera de juego, no os voy a engañar. ¿Perdone? Tu nombre completo, repitió, como si fuera lo más natural del mundo. Dudé un instante, no por desconfianza, sino porque me pareció una pregunta rara. Nadie me había pedido jamás mi nombre completo para arreglar un reloj, ni en una relojería, ni en ningún sitio. Pero se lo dije, nombre y apellidos, como quien firma algo sin saber que está aceptando. Él asintió levemente, no anotó nada, ni repitió mi nombre en voz alta. Lo miró una vez más, giró ligeramente la corona del reloj y luego lo dejó sobre el mostrador con cuidado. «Ven el viernes, que ya estará listo», me dijo. Y ya está, nada más. Ni me dio ticket, ni me pidió el teléfono, ni el DNI, ni siquiera 1 euro por adelantado. Solo eso, que volviera el viernes. Como si lo que acabábamos de hacer no fuera una transacción, sino un acuerdo tácito. Como si el reloj ya no me perteneciera. Me quedé allí unos segundos esperando, no sé, algún gesto, una sonrisa, una despedida, incluso una advertencia. Pero él ya no me miraba. Estaba de nuevo con la vista clavada en el suelo, como si yo ya no estuviera allí. Así que me di media vuelta y salí sin decirle nada. Y mientras cruzaba la puerta, tuve la sensación extraña, incluso inquietante, de que acababa de entregarle algo más que un reloj. Recuerdo que ese reloj había estado en casa desde siempre.
igual que recuerdo que nunca funcionó durante mi infancia. Nunca, si no me equivoco, nunca lo vi funcionar. Simplemente estaba guardado en una caja de madera que mi madre tenía en el armario del pasillo, envuelto en una tela azul que olía a lavanda. Cada tanto ella lo sacaba para enseñármelo, como si me estuviera mostrando algo sagrado. Me decía que había sido de mi abuelo, y que en su época marcaba el tiempo con una precisión casi mágica. Como comprenderéis, nunca conocí a mi abuelo. Murió antes de que yo naciera, pero durante años tuve la sensación de conocerlo solo por ese reloj. Eras el único objeto suyo que quedaba. Ni foto, ni ropa, ni cartas. Solo ese reloj. Y por alguna razón yo lo sentía más vivo que muchas otras cosas que sí se movían o hablaban. Cuando yo era niño, lo usaba como excusa para hacer preguntas. ¿Y cómo era él? ¿Qué hacía? Y mi madre, siempre a medias, como si le costara recordar o no quisiera contarlo del todo, decía que él era callado, que le gustaban las cosas bien hechas, que no soportaba llegar tarde a ningún sitio y que nunca salía de casa sin mirar ese reloj como 3 veces, como si en él leyera algo más que la hora. Yo no entendía por qué no lo llevábamos a arreglar. Me pareció una tontería tenerlo guardado si podía funcionar otra vez. Pero con el tiempo dejé de preguntar. Era uno de esos objetos que estaban ahí porque sí, como las fotos sin marco o las llaves de puerta que ya no existen. Años después, cuando me fui a vivir solo, mi madre me lo dio sin ceremonia. Lo colocó en mi mano y me dijo simplemente: si alguna vez tienes que tomar una decisión importante, míralo. Nunca supe si lo decía en serio o solo como una frase heredada, de esas que los padres sueltan para no mostrar todo lo que sienten. Lo metí en un cajón de mi escritorio y ahí se quedó durante muchísimo tiempo. Hasta que por alguna razón ese día lo llevé conmigo. No había nada especial, ni una fecha señalada, ni un problema particular, ni una decisión importante. Nada. Solo lo tomé, lo metí en el bolsillo de la chaqueta y salí a caminar. Tal vez no fue casualidad encontrar esa tienda. Tal vez el reloj, después de tanto tiempo, me estaba llevando a donde él necesitaba ir. Cuando salí de la tienda, tuve que parpadear varias veces. La luz del exterior me pareció demasiado blanca, demasiado real, como si hubiera estado mucho más tiempo allí dentro del que yo me imaginaba. Miré el reloj del móvil instintivamente. Solo habían pasado 15 minutos. Pero en mi interior sentía que había salido de otro sitio, de otro mundo. No de una tienda, sino de un lugar del que ya uno no regresa exactamente igual. Caminé un rato sin rumbo, como si necesitara sacudirme de algo. No físicamente, sino algo más profundo, algo que no sabía poner en palabras. Pensé en volver, en entrar de nuevo y preguntarle si de verdad no necesitaba ni mi número ni mi nombre apuntado. Pero no lo hice. Supongo que una parte de mí no quería romper el hechizo, o tal vez tenía miedo de que ya no estuviera allí. Me revisé los bolsillos por costumbre, como quien busca el resguardo de una compra, el ticket de un taller. No tenía nada, ni una nota, ni un papel doblado, ni una garantía. Solo la imagen de ese reloj en el mostrador, con su cristal limpio, sus agujas firmes y el eco de su voz diciendo simplemente: el viernes. Durante el resto del día me repetí que todo era normal, que no era la primera vez que alguien trabajaba a la antigua, sin datos, sin recibo, que no pasaba nada, que era solo un reloj. Pero por alguna razón esa noche no dormí bien. Soñé con pasillos estrechos,
con engranajes flotando en el aire como piezas de un rompecabezas que no encajaba, y con el sonido de un tic-tac, agudo, insistente, que no venía de ningún sitio, pero llenaba todo el ambiente. Me desperté 2 veces esa madrugada. La primera con el corazón latiendo rápido, como si me hubieran sacado de algo que no alcanzaba a recordar. La segunda con la sensación muy clara de que alguien me había llamado por mi nombre. No en voz alta, no como con un grito, más bien con un susurro, pegado al oído. Y aún no había recuperado el reloj.